Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y tenemos el gusto y el placer de que esté con nosotros un gran amigo, un embajador de magnífica trayectoria, un hombre que permanentemente está luchando por el país, por las instituciones, por la democracia, por nuestra política exterior también. Fue embajador en Malasia, una larga carrera, fue subsecretario de Asuntos Económicos Internacionales y su último destino ha sido Venezuela. Así que tengo el gusto de que esté con nosotros hoy el embajador Alberto Eduardo Saduz. Querido embajador, un gran gusto de tenerlo hoy en Corrientes de Pensamiento. No, gracias por la invitación y bueno, acá estamos. Así que yo le preguntaría lo siguiente, de entrada, ¿qué le parece? Dos acontecimientos. Usted, su último destino Venezuela, la muerte de Chávez, con quien podríamos disentir, discrepar o coincidir, pero un hecho indudablemente importante para este país. Y en segundo lugar, el tema de la reciente asunción de el nuevo Santo Padre, que creo que puede tener influencia internacional. ¿Qué le parece a usted? Bueno, en el caso de Venezuela, evidentemente yo creo que la figura de Chávez es una figura irreemplazable, como la figura de todos los caudillos carismáticos, ¿no? Es decir, Chávez basó su presidencia, su liderazgo, en un enorme carisma. Tuve la oportunidad de estar en muchísimas oportunidades con él y era un hombre que realmente a uno lo podía, como usted bien dice, disentir, pero a uno lo conquistaba, era un seductor nato. Ahora, ese tipo de liderazgos evidentemente no se heredan, ¿no? Es decir, yo creo que si bien no cabe ninguna duda de que Nicolás Maduro va a ser elegido por una amplia mayoría en las elecciones de las próximas semanas, también es seguro que el PSV, que es el partido gobernante en Venezuela, es un partido que fue unido de distintas facciones, digamos, que constituían el movimiento Quinta República y otros movimientos vinculados al chavismo. Este liderazgo que tenía Chávez, este control sobre los distintos sectores, no lo va a poder tener Maduro. Primero porque Maduro no controla las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están mucho más vinculadas a quien es el actual presidente de la Asamblea Nacional, que es Diosdado Cabello, que es un militar, compañero de Chávez, es un hombre que fue ministro de Infraestructura, fue gobernador del estado Miranda. Yo por eso creo que Maduro desde el día 1 de su elección va a enfrentar muchos problemas. Porque va a empezar a lo que yo llamo una tarea de demolición del liderazgo de Maduro, ¿no? Es decir, creo que hay muchas ambiciones desatadas, hay mucho dinero en juego. No nos olvidemos que Venezuela, cuando Chávez asumió en el año 99, a principios del 99, el barril de petróleo estaba a $9. Hoy en día supera ampliamente los 100. Entonces, el año pasado, los últimos años, Chávez recibió, el gobierno de Venezuela, a través de PDVSA, recibió aproximadamente $140.000 millones al año. Es una caja muy grande. Le iba a decir, ahora que dijo PDVSA, embajador, primero iba a decir que también es integrante del Centro de Estudios Nacionales. Porque así es, un honor. No quise decirlo antes, la profesora Menotti lo dirige. Usted un permanente luchador por esta usina de ideas. Lo que quiero decirle es que PDVSA maneja prácticamente el 90% del petróleo allí. Bueno, yo diría que más que el petróleo maneja el 90% de la economía, venezolana, que se basa en el petróleo, ¿no? Mire, doctor, Venezuela de hecho es un país socialista, pero es socialista porque el Estado controla la gran empresa que es PDVSA. Y por eso fue la gran pelea de Chávez en el año 2002 por controlar PDVSA, cuando tuvo, después del golpe que lo derrocó por unas horas, la gran batalla de él fue controlar PDVSA, que estaba en manos de una burocracia muy calificada, de ingenieros, de especialistas realmente muy bien conceptuados, y Chávez necesitaba tener el control de ese organismo, y lo logró, la politizó, cayó la producción. La inflación está muy alta, ¿no? La inflación está muy alta, la inseguridad es muy alta. El año pasado hubo 24.000 muertos en hechos de violencia, hay más muertos por hechos de violencia que en Colombia, por ejemplo, a pesar del problema que tiene Colombia con la guerrilla.
por fin de semana en Venezuela hay 120, 140 muertos, es decir, es una cosa que es recurrente la violencia. Entonces va a enfrentar muchos problemas Maduro. Ahora, ¿qué va a pasar? Y la oposición, embajador, discúlpeme. La oposición, bueno. Capriles, por ejemplo. Capriles es un muy buen candidato, pero es un muy buen candidato de otras épocas. Yo diría que a pesar de es un tipo joven, pero Venezuela hay un problema racial. Hay un problema, digamos que más del 90% de la población es mezcla de población de origen africano e indígena. Entonces, Capriles, que es blanco, de una familia rica, yo le veo muy pocas posibilidades de llegar a ganar una elección. Creo que a pesar de que a los venezolanos no les gusta reconocer esto, hay un problema racial real en el país. Chávez era un representante fiel del venezolano de la calle, del venezolano que uno veía en la calle. Bueno, esto, a pesar de que Capriles, cuando fue derrotado el año pasado... 10% perdió, ¿no? Sí, perdió 10%, es decir... Por el 10%. Por el 10%, una muy buena elección hizo, pero aún así yo no le veo a Capriles la posibilidad de ganar. Primero por el efecto duelo, que en nuestras sociedades sabemos que es muy importante. Y segundo, por este tema racial, le diría yo. Así que creo que no es el turno de Capriles y creo que, bueno, insisto, Maduro va a ganar por una mayoría bastante sustancial. Querido embajador, y bueno, el tema del Pacífico, es decir, los países, llámese Colombia, México, todos los que están, sí. ¿Cómo ve usted esto? ¿Y cómo cree que va a ser nuestra relación, asociándonos un poco con la relación que existía con Venezuela? Estamos peleando en cuanto a la inflación, a quién tiene más, pero lo otro que puede pasar, ¿qué cree usted? Bueno, yo creo que hay dos cosas que son muy importantes. Primero, que hay un liderazgo claro de Brasil en la región, ¿no? Sin duda. Y Chávez en gran medida jugó ese liderazgo de Brasil. Brasil fue el gran ganador, digamos, en la carrera por Venezuela, y por eso la incorporación de Venezuela al Mercosur, cuando se usó una triquiñuela con el tema Paraguay. Yo creo que ahí fue el gran interés de Brasil, previendo la muerte de Chávez, de establecer una especie de barrera de contención de Venezuela dentro del Mercosur a través de la cláusula democrática, etcétera, y poder, digamos, asegurar el post-Chávez. Ahora, el liderazgo de Brasil creo que es incontrastable. Brasil es una de las grandes... Quinta potencia del mundo. Potencia económica mundial, es decir, es uno de los BRICS, es un país realmente que no tiene rival en la región. Y por otro lado, además de este liderazgo brasileño, se está dando estos tratados de libre comercio del Pacífico, con México, con Perú, con Chile. Entonces, evidentemente, acá Estados Unidos está ejerciendo también su rol muy importante. Hay que ver cómo se alinean estos dos bloques, claro, digamos, ¿no? Pero yo le diría que evidentemente Venezuela va a tener, en el postchavismo, va a tener un papel muchísimo menos protagónico en la región. Yo creo que eso es lo que me importaba. Así que usted cree que ahora va a tener, desaparecido Chávez, un protagonismo muy inferior a lo que tenía hasta ahora. Absolutamente, por lo que yo decía antes, porque Maduro va a estar mucho más concentrado en consolidar su poder interno, es decir, no va a tener, primero porque creo que no tiene la ambición de liderazgo que tenía Chávez, la ambición de liderazgo continental, pero por otro lado va a estar muy concentrado en retener el poder interno, y entonces eso le va a impedir usar los enormes recursos que Chávez utilizaba para, digamos, apoyar y fomentar su liderazgo en la región. Chávez un poco era aquello de que decía Bolívar que tenía un pie en el Orinoco y otro en el Plata, ¿no? Es decir, Chávez tenía esa especie de ambición de liderazgo continental. Maduro no lo veo, a pesar de que fue canciller, pero lo veo, insisto, mucho más dedicado al día a día de mantener el poder en Venezuela. Así que sin mediano plazo, largo plazo, sino día a día. El día a día. Yo creo que va a tener una presidencia bastante complicada, primero por la situación económica, segundo porque hay un cierto cansancio de la población con el tema de la inseguridad, el tema de la inflación. Claro. Es decir, entonces yo creo que, y además por las peleas por el poder, que creo que las peleas por el poder se van a dar dentro del mismo partido oficial, no entre el partido gobernante y la oposición, sino dentro del partido gobernante. Además hay una cosa que es muy interesante, y es que en Venezuela los militares han jugado un papel
protagónico desde la independencia, ¿no? Es decir, Claro. ya desde Bolívar, Páez, etcétera, Y lo otro, claro. siempre ha habido líderes militares que se han sucedido unos al otro, salvo en los 40 años de gobiernos democráticos, del 58 al 2009, pero aparte de eso siempre ha habido gobiernos militares, y yo creo que vamos a volver digamos, a tener una influencia muy grande de los militares en el gobierno de Maduro, así como los militares fueron decisivos en el gobierno de Chávez. Así que usted cree que... Usted fíjese que gran parte, hay 11 gobernadores, 11 de 24 gobernadores son militares, gran parte de los ministros son militares, Diosdado Cabello, que es presidente de la Asamblea, es militar. Es decir, en esto el chavismo se parece mucho al peronismo de la primera del 46 al 55, donde los militares también jugaban un papel muy importante. Después Perón cambia totalmente. Después cambió. 73, Ahí claro. cambió, pero en el peronismo del 46 al 55 hay muchas similitudes, muchos paralelismos con el chavismo. Y Caprile, para ser candidato ahora, tiene que renunciar a la gobernación. Tiene que renunciar ¿no? a la gobernación del Estado de Miranda, así es. Querido embajador, tenemos 5 minutos, 6 todavía, así que yo dejo, ¿cómo ve usted nuestra inserción? La Argentina, usted que conoce tanto de la política exterior, que no tenemos continuidad, distinto a lo de Brasil, digo yo, estamos en el mundo un poco descolgados, me parece. Yo creo que sí, es decir, realmente la Argentina en los últimos años ha tenido conflictos con prácticamente todo el mundo, Uruguay, con Brasil, ahora tenemos este tema de Vale, por ejemplo, que es un tema Eso le iba a gravísimo. decir. Qué tremendo eso. Un tema tremendo, primero pues No son crea más un de problema con Brasil. Sí, además son 6.000 personas. fuentes de trabajo Claro. directas, malas indirectas. Por otro lado, se genera una especie de duda sobre la seguridad jurídica. Entonces yo espero que se solucione el problema con Vale, es decir, está en el interés de todos, pero creo que la Argentina no tiene una continuidad en su política exterior, y el hecho de que el año pasado un número muy alto de funcionarios de carrera nos hayamos jubilado, evidentemente ha roto un Eso le iba a poco preguntar, ¿qué cantidad de gente de carrera se fue? alrededor de 70. Alrededor de 70 pasamos a retiro, a jubilación. Entonces esto evidentemente rompe un poco la cadena de la transmisión de la experiencia, de los conocimientos. Sí, porque tenemos un instituto de servicio exterior, tenemos el diplomático de gran jerarquía y envergadura, ¿no? Mire, doctor, yo creo que la Argentina tiene un servicio exterior que no le va en saga a ningún servicio exterior del mundo. Ninguno, exactamente. El problema es que uno ve, a diferencia de nuestro país, por ejemplo en Brasil, los últimos cancilleres de todos los últimos gobiernos de la época militar han sido de carrera, Creo funcionarios que no de carrera. tienen ni embajadores de que no sean Por de ahí carrera, hay, ¿eh? por ahí hay Alguno puede ser. uno o dos, pero Claro. en general, pero los grandes países, los países importantes en el mundo, Gran Bretaña, Francia, la Santa Sede, usted hablaba Sí, del Papa. de Brasil, todos tienen digamos, servicios exteriores absolutamente profesionalizados, porque además la diplomacia es cada vez más compleja, hay muchos más temas que hay que estar involucrados. Con usted solemos hablar a veces, yo digo, gran tarea la de don Carlos Manuel Muñiz, ¿no? Instituto de Servicio Exterior y el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Yo creo que Carlos Muñiz fue un creador. Un creador. Fue un creador, fue uno de esos hombres que ya en la Argentina parece que no existen más, ¿no? En serio, con gran jerarquía. Un poco de la con generación del 80, ¿no? Sí, desinterés, desinterés, sí. Un hombre que trabajó mucho. No, y realmente empezó de cero, pues tanto en el Consejo para las Relaciones Internacionales como en el Instituto del Servicio Exterior, creó dos instituciones que son centrales, digamos, en la política exterior argentina. El otro día me decían que creo que el CARI, el Consejo Argentino, está entre las ONG como en un lugar privilegiado en el mundo. Primero acá, creo que 30. Ha recibido reconocimientos de todo el mundo por la trayectoria. Usted fíjese que todo jefe de Estado que viene acá, o canciller o gran personalidad pasa por el CARI. Nos solemos ver seguido, y sí, cierto, sí, el amigo de Alberto y los que están con él allí. No, y por suerte, cosa que no es común en la Argentina, después de la muerte de Muñiz ha habido una continuidad, ¿no? Es decir, no se ha interrumpido la actividad, sino que al contrario se ha incrementado dentro de lo posible, a pesar de que los recursos son escasos. ¿no? Son escasos. Y son propios, diremos, ya no reciben de nada. Bueno, no recibe ya ningún subsidio del gobierno, ¿no? Es decir, eso se ha suspendido. Tenemos 4 minutos de embajador. Yo le digo lo siguiente. Hablamos de Brasil está en el BRIC, como usted decía, ASEAN también. Creo que ahora China le dejó de comprar soja, le compra a ellos y le va a comprar a Estados Unidos, no a nosotros. Porque ellos son los primeros productores del mundo en este momento.
Sí, pero no, yo creo que con China la relación es muy buena y creo La que nuestra, la sí. nuestra es muy buena y creo que está un poco la pelota en nuestro campo. Tenemos que nosotros buscar cómo diversificamos nuestro comercio con China, cómo agregamos valor a nuestras exportaciones. Fíjese que la mayor parte de nuestras exportaciones, tanto a China como a los demás países, a la India, a los países de la ASEAN, son básicamente commodities, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una labor de nuestro lado para buscar exportar productos con mucho mayor valor agregado. Creo que nos han anticipado como 7.000 millones, de los cuales 4.000 millones son de la soja, lo cual es que vamos a tener que pagar después. Y nuestra inserción, ¿cómo cree que tenemos que encarar esto en el mundo en este momento, Mire, yo creo que en el siglo XXI, este año que es electoral, pero a pesar de lo cual, pues tenemos culpas concurrentes en realidad, oficialismo, oposición, creo que tenemos que replantear una serie de cosas. Yo creo que China puede ser Argentina lo que fue Gran Bretaña en el siglo XIX y parte del XX, es decir, son economías que son muy complementarias. India es otro gran actor con el cual también tenemos que tener una política mucho más activa. Ahora, creo que acá, y usted bien lo dice, creo que es una labor conjunta del gobierno y la oposición. No es cuestión de un partido político en el gobierno. Tiene que haber una política de Estado con respecto a estos países. Yo creo que el siglo XXI va a ser el siglo de Asia, no cabe ninguna duda. Efectivamente. Vemos que China es la segunda economía mundial y probablemente en el año 2016 sea la primera economía mundial. La India está entre las 6 primeras economías del mundo. Entonces creo que además digamos, los requerimientos de alimentos de estas poblaciones son enormes. Usted piense que India tiene 1.100 millones, China tiene 1.300 millones, 1.300 y pico. Es decir, que son poblaciones con una enorme demanda de alimentos. Creo que si la Argentina, que es un gran productor de alimentos, realmente pudiera firmar acuerdos con China y con la India que le garanticen un acceso, digamos, a largo plazo, que le permitan incluso producir alimentos que las poblaciones de estos países consumen. Yo recuerdo en los años 80, por ejemplo, que fui una misión a Irak y los iraquíes querían un arroz distinto al nuestro. Bueno, y entonces los productores acá decían, bueno, pero no, el nuestro es mejor. No, uno tiene que producir un poco lo que el mercado demanda. Le requiere, ¿no? claro. Y yo creo que lo que hace falta en la Argentina es un acuerdo, es una labor conjunta del Estado, de los empresarios y del sector académico. Creo que es lo que los asiáticos tienen, que es estas 3 patas, el Estado, el sector académico y el empresario, que trabajen conjuntamente y ellos conforman lo que se llama Japan Incorporated, Malaysia Incorporated, que el Estado es una sociedad anónima destinada... Que promueva el bienestar general de alguna manera, que ¿no? busca el bienestar general. Usted calcule que China ha sacado de la pobreza a 300 millones de habitantes en los últimos años. Brasil ha sacado a 30 millones. Se fue a un 65% de imagen, digo, de la clase media, el gobierno del presidente Lula. Absolutamente. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que buscar una inserción en este nuevo mundo en el cual digamos, el universo está viviendo, está entrando. Es decir, vamos a ver un cambio muy notable de lo que hemos estado acostumbrados a ver, ¿no? Es decir, siempre hemos visto un mundo dominado por Estados Unidos o por Europa. Eso está cambiando y está cambiando muy aceleradamente. Yo le agradezco muchísimo, embajador. Y una última pregunta. ¿Cómo ve este año electoral? Es una gran pregunta. Y yo creo que es un año complicado, es un año en el cual se va a jugar un poco el futuro de la Argentina, ¿no? Es decir, yo creo que hay que ver si el gobierno logra la mayoría que requiere para reformar la Constitución. Pero espero que eso no suceda. Esperemos que no suceda. Yo creo que los gobiernos tienen tiempos, creo que es buena la renovación, creo que los liderazgos permanentes no son buenos, es decir, creo que, por ejemplo, si usted analiza la estructura, y volviendo al tema Venezuela, si usted analiza la estructura social de Venezuela en los 14 años de chavismo, ve que no ha habido una mejoría realmente sustancial. Al contrario. Entonces yo creo que los países que realmente han crecido son países en los cuales se ha producido un real crecimiento económico, una real transformación económica y donde además se produce una renovación de la clase dirigente. Y una última cosita, porque se nos fue el tiempo, pero lo que usted decía, Venezuela piensa en el día a día.
por ahí nosotros estamos haciendo lo mismo. Creo que hay que empezar en el mediano y largo plazo. Yo creo que hay que pensar en el largo plazo. Mire, con esto termino, Sí. doctor. Cuando yo era embajador en Malasia en los años Sí. 90, el objetivo de Malasia era el año 2020. Ellos aspiraban en el 2020 a ser un país plenamente desarrollado. Y yo eso es lo que ambicionaría para la Argentina, que acá nos pusiéramos de acuerdo todos para cuál es el objetivo nuestro para dentro, no el 2020, el 2030. Sí, que las generaciones que nos sucedan. Que las generaciones que sucedan sepan a dónde van, que haya una directiva, que haya un lineamiento, que haya un objetivo. Yo lo que veo que falta en la Argentina es planificación estratégica. Yo le agradezco muchísimo y la obligación la tenemos en el centro de estudio, ¿no? ¿Ah, sí? Para tratar de apoyar todo esto. Allí trabajaremos. Le agradezco mucho. Muchas gracias por haber venido. No, gracias hoy, por la que invitación. no era fácil. Es un gusto. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Provincia Seguros te presenta la pareja más exitosa, la promo Casa más Auto. Si los aseguras con nosotros, te bonificamos 2 cuotas en el seguro de tu auto. 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Banco Provincia. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Le agradezco profundamente al embajador Sadús su presencia hoy en este programa. Y digo que coincidimos prácticamente en la mayoría de sus manifestaciones. Creo que nos ha dejado material para las conclusiones y sobre todo tenemos que desterrar definitivamente la facción, el egoísmo. Tenemos que actuar con grandeza, con desprendimiento. Tenemos que dejarlo atrás a los odios, los rencores, y con él hablamos, yo lo mencioné al Santo Padre, al Papa Francisco, y él nos está dando muestras de todo lo que acabamos de conversar y dialogar con el embajador Sadús. Hablo que hay que hacer política, pero deseando el bien común, o buscando el bien común. Habló que no nos roben la esperanza, habló del corazón joven, habló de una serie de cuestiones que están provocando indudablemente una transformación en estos días, en los pocos días que lleva como Santo Padre el Papa Francisco. Y digo que esto nos tiene que servir como enseñanza. Y otra cuestión que indudablemente tenemos que recoger es la de que no podemos actuar para el día que vivimos, que tenemos que figurar en el mediano largo plazo. El embajador Sadús ha hablado de Malasia. Yo digo que cuando me tocó visitar China, y que Shanghái tenía una maqueta para el año 2040, 2050. Es decir, están en segundo lugar en la economía del mundo y pueden, como él decía, en 2016 a lo mejor ser la primera economía del mundo. Así que tenemos que hacer nuestro mea culpa. En este año electoral creo que llega el momento en el cual tenemos que tener la suficiente generosidad, el desprendimiento, para que entre todo, oficialismo, oposición, por supuesto que al oficialismo le corresponde la tarea de convocar, y que todos tratemos de buscar un camino distinto, es decir, y llevemos a cabo un gran proyecto de país pensando en el mediano y largo plazo. No para nosotros quizás, pero sí tenemos la obligación de trabajar hoy, en este momento difícil, de mundo globalizado competitivo, en beneficio de los que están y de los que vienen, de las generaciones por venir. Ese es nuestro compromiso y nuestra obligación, y coincido
totalmente con el diálogo que mantuvimos con el querido embajador Santos. Muchas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Provincia Seguros te presenta la pareja más exitosa, la promo Casa más Auto. Si los aseguras con nosotros, te bonificamos 2 cuotas en el seguro de tu auto. 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Banco Provincia. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano Con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4. y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés, por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto.